Ya estamos en vivo, buenas noches, esto es Canal 9, punto de quiebre hasta las 11 con mucha información, sí, muchas cosas, algo que está pasando el sábado, vamos a estar contando y también en la semana en el repaso, en un ratito con el caso del día, ese juicio histórico en Chaco, el femicidio de Cecilia. En instantes, en el diván lo vamos a tener a Antonio Aracre, economista, el ex asesor presidencial, también una mesa picante, porque tenemos a Manuel Valenti Randi, militante peronista, también a Lucas Blanco, militante libertario. Tranquilidad, Lucas, porque sé que estás ansioso, pero tranquilo que el programa es largo. Como siempre, Lala y Melissa, pero el informe de la calle. La calle dice de Julián Zancada, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más ruidosa. ¿Qué pasa si no damos cuenta lo que pasa en Cava? Hoy pasaron 3 noticias, las 3 noticias más importantes del día que tal vez se te pasaron, las vamos a repasar. El caso del momento tiene que ver con el incendio ahí en Espegacín, todavía no se pudo apaciguar. Hay una versión que pudo haber sido un desperfecto eléctrico. Una noticia buena y una mala que tiene que ver lo mismo. Logitech, donde fue el incendio, no tiene sereno. Por un lado, eso es malo, porque tal vez si tenía sereno podía alertar. También, por un lado, es bueno, porque con la explosión que hubo, el sereno podía ser aún mucho más grave, ¿no? El incendio a una fábrica de neumáticos y también a Iron Mountain. Por suerte ya pasó lo peor. La otra noticia del día de hoy tiene que ver con el fútbol, porque hay descenso, sí, hay descenso. Tremendo partido en Mar del Plata. Aldo Civi se iba, Aldo Civi ganó 4-2 a San Martín de San Juan. San Martín de San Juan descendió y también Godoy Cruz, que tiene su nuevo estadio, su estadio remodelado, no pudo ganar, empató con Riestra y descendió. Midland ganó el ascenso a la primera B Metro, a la primera B Nacional. Tal vez en el día de hoy vamos a contar lo que pasó en la previa Independiente con incidentes y muchos barras detenidos. Y atención con esto está pasando ahora. Alerta meteorológica. Ojo con Córdoba, ojo con Rosario, ojo con Paraná, que son las 3 ciudades que la están pasando mal y la van a estar pasando mal. Alerta naranja. Ojo con el granizo y también ráfaga de 90 kilómetros por hora. En el AMBA, todo indica que después de la medianoche, ojo con el viento, va a ser duro y también con las tormentas. Las 3 noticias que pasaron hoy que tal vez te las perdiste. ¿Querés la ruleta? Sí, la ruleta de la semana. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? ¿Qué será? ¿Qué será? La frase. La frase. Que después de las elecciones parece que el gobierno está viviendo una luna de miel, ¿no? Y tal vez la noticia de la semana que tiene que ver con el acuerdo comercial empezó con la visita de Milei cuando fue a la Casa Blanca, porque si empezamos a atar cabos, después de esa visita, Sturzenegger decía, se va a venir esta semana una noticia muy importante que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con un convenio con Estados Unidos. No llegó esa semana, llegó esta y Milei decía esto. Una de las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. Como decía antes, ¿no? Esa frase de Sturzenegger, que tal vez ahora tiene sentido, y tal vez la situación de por qué el canciller actual es Kirchner, ¿no? Por esta situación, y puede ser alguien que tiene muchos contactos, alguien que en Estados Unidos muy lobista, tal vez acá en Argentina la frase, la palabra lobista es mala, pero en Estados Unidos es algo muy loable y muy bueno, alguien que tiene muchos contactos en Latinoamérica para abrir comercio, bueno, pero tal vez fue una frase desacertada la que dijo.
este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para recoger inversiones. Y eso también es un buen uso de su tiempo. Acá a veces criticamos la cantidad de viajes que el presidente hace. Bueno, estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina. Y para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, bueno, hay que estar ahí todo el tiempo. Hay que estar enfrente de los decisores. ¿Es una frase polémica? Sí. ¿Que se puede sacar en contexto? También. Otra frase polémica es la de Ratazzi, que todavía no la vamos a ver, pero atención con esto, ¿no? Porque están tirando muchos jugadores alguna frase que hay que guardarla en un bolsillo porque tal vez tiene que ver con el futuro. Recuerden, primero Macri, el PRO va a poner un candidato en el 2027. Esta semana, Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo de Macri, con Pagni en Odisea, dijo: el mercado está viendo quién viene después de Milei. Yesa, el diputado, ex intendente de Pinamar, diputado macrista, también dijo lo mismo. ¿Quién viene después de Milei? Y Ratazzi, alguien del empresariado muy importante, alguien que apoya a Milei. ¿Mira a Milei o mira el futuro? ¿Y qué pasa en el conurbano, Cristiano? Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar, o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar. Y ahora se viene, puede ser un River Boca, Boca River, aunque Patricia es del rojo, ¿no? Porque se esperaba este encuentro. ¿Fue el primer encuentro o fue el último? Patricia, ¿qué dijo del encuentro de ella con la vicepresidente? Bueno, ella me explicitó que ella quiere que el gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa. Se mostró muy colaborativa para poder lograr esos proyectos. ¿Colaborativa se mostró? Sí, totalmente. Tan colaborativa y tan buena onda que le regaló a la futura senadora una constitución y un vino. De mi parte siempre hubo colaboración, siempre la va a haber. Me siento muy feliz de estar en el Senado de la Nación y todos ustedes que me conocen Victoria, lo saben, así que Victoria, más allá de todo fue muy amable. Más allá de su rol institucional, ¿usted cree que a partir del 10 de diciembre va a comenzar plano político, ¿no? Una nueva etapa para usted, es decir, dejando de lado las divisiones que tuvo o las diferencias que tuvo con el presidente Milei, con el gabinete, y ahora con Patricia Bullrich, que es una política con experiencia. ¿Viene otra relación? Siempre trabajé para que se respete la Constitución, el reglamento del Senado y para que haya en el Senado de la Nación un clima de acuerdo. El que está de acuerdo es Milei, que siempre sigue con la misma cantinena. ¿Que el enemigo es quién, presidente? Ustedes tienen que entender, digamos, que los medios son enemigos del gobierno, abiertamente, porque le cortamos la pauta publicitaria. Entonces no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurra con tal de, digamos, ensuciar al gobierno y ensuciar y calumniar e injuriar a personas que estamos en el gobierno. Por lo tanto, digo, de vuelta, están hablando con la principal fuente, entonces a mí no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. Hay que ver si la pauta es solo lo que da el gobierno o también las empresas del Estado, cuando dan publicidad, es pauta también. Pero bueno, es otra discusión que no es para el día de hoy. La polémica sigue la renga, pero parece que ya no cantaron victoria, sino que dieron por perdido el partido. Pero sí la partida de ese concierto del de Chile fue con Panic Show. Sí. Que es una canción, a propósito que les comentaba, que de repente uno dice, ¿será el azar que de pronto la renga no toque ese tema en un concierto dado, sobre todo porque ese tema adquirió otra connotación, porque se apropió parte del tema Milei, diciendo como, mucha gente se enteró y dijo, ¿y de quién es ese tema? Claro. Digo, el mainstream, la masa. Claro. ¿Sí? Ese tema del león. Y de pronto no aparece en algún setlist, eso es una coincidencia. No es una cuestión de que ustedes estén vetando o baneando el tema de ninguna manera. No, ese tema es nuestro. No, el tema es nuestro, él se lo robó. Claro, sin autorización, como se roba todo. Se está robando
del país. Claro. Okay. Es una parte más de lo que está robando. De lo que hace, nosotros él hace, hicimos sí. todas las, todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas, porque Claro. lamentablemente estamos muy del otro lado. Muy bien, 11 minutos de las 10, estamos en vivo en Canal 9. El tema del día, finalmente la condena al clan Sena por el femicidio a Cecilia. Saludamos a Marcela Leiva, ex trabajadora de 17 de julio. Marcela, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar en vivo porque sé que estabas muy pero muy complicada. Marcela, con esta condena al clan Sena, vos que los conocías tanto, ¿es para festejar o el dolor no va a cerrar nunca la cicatriz? Y no, más allá de la sensación de que tienen lo que se merecen, el dolor y las cosas que hicieron no se borra porque fueron condenados. ¿Entendés? Sí. Dejan secuelas para siempre. Marcela, ¿te duele que no te escucharon a tiempo, si no hoy Cecilia estaba viva? Sí. Y eso es algo que va a estar siempre ahí, latente, porque con esto quedó demostrado que siempre dijimos la verdad, que demostramos con hechos, presentamos pruebas. Por algo la justicia provincial en su momento se declaró incompetente y se hizo cargo la justicia federal. Pero ¿hace cuánto que lo venís denunciando esto? En el 2010. En el 2010 comenzó más o menos allá por el mes de agosto, que comenzamos con la denuncia, la primera denuncia. O sea, antes de eso, nosotros escribíamos carta, le escribíamos carta a la Presidente, le escribíamos carta a Eve de Bonafini, le mandábamos nota a Coqui pidiéndoles audiencia, y el quiebre fue más o menos en el mes de agosto del 2010, donde la primera denuncia formal la hicimos ante el Ministerio de Trabajo, y de ahí en más todas las denuncias que se presentaron. Marcela, ¿hoy nace un nuevo Chaco? Esperemos que sí. Esa es una gran esperanza, donde la clase política tome conciencia de que sale caro mantener un puntero político que se cree con tanto poder de adueñarse, apropiarse de una vida como si fuéramos nada. Marcela, capaz que hace 2 años, ya nos olvidamos un poco, pero cuando empezó esto había mucha gente manifestando a favor de Sena, ¿no? Y hoy, cuando se conoció el fallo, ¿no?, que todavía faltan algunos detalles, no estaban los que apoyaban a Sena hace 2 años y mucha gente empezó a tocar bocina o salía a la calle a festejar. Hasta hace una semana estaban convencidos de que Merenciano iba a quedar libre. Ellos estaban preparando la vuelta de Merenciano. Quedaron células que siguen manteniendo el movimiento en pie. Ahora con esto, sí, definitivamente creo que eso va a quedar en la nada. ¿La conocías? Más allá de que Sí. ellos estaban detenidos, o sea, la gente afuera seguían recibiendo órdenes Sí. de ellos. ¿La conocías a Cecilia o la familia de Cecilia? No tuve la oportunidad de hablar con Gloria después de la atrocidad que hicieron los Sena. Y te hago la última. Si te digo Marcela Acuña, ¿qué me decís? Marcela Acuña, autora intelectual de absolutamente todo. Desde que la conocí, ella le decía a Merenciano lo que tenía que decir, le taladraba la cabeza lo que tenía que ponerse. O sea, ella es la que manejaba absolutamente
todo. Ella era la cabeza. Y Merenciano era la parte visible, que también, digamos, con su carácter tan arrogante y tan líder como se creía. Él se llamaba caudillo. Sí. Pero era ella la que estaba detrás de todo, de absolutamente todo. A Marcela no se le escapaba nada. Bueno, ahí se cortó la comunicación con Marcela. Algo para redondear este tema. Todavía al clan Sena le queda un juicio oral por lavado de dinero. Y lamentablemente nunca se va a saber verdaderamente lo que pasó con Cecilia. La investigación indica que obviamente la mataron, pero después la quemaron, su cuerpo lo volvieron a quemar, sí, como escucharon, la quemaron, después su cuerpo lo volvieron a quemar y los restos que quedaban lo levantaron, lo pusieron en una bolsa y lo arrojaron al río, que en ese rastrillaje que se hace encuentran un dije y que una foto de archivo de Cecilia hace la comparación de ese dije con esa foto y da la situación que son iguales. Por eso esta situación de que la mataron, la quemaron, la volvieron a quemar y después lo que quedaba la tiraron al río. Muy bien, gracias Lucas por estar acá. Manuel, no, Lala, Melissa, como siempre. Hasta ahora el gobierno este tema lo dejó fluir como muchas veces pasa con algún tema que toca a la oposición, que deja que fluya en la opinión pública y no hace declaraciones. Lo de Cecilia sí, no hubo declaraciones al tema, ni de la ministra de Seguridad, ni de nadie por ahora. Veremos, quizás en las próximas horas sí. Manuel, como militante peronista, ¿esto no le toca a ustedes? ¿En qué sentido? Capitanich. Sí, no sé, la verdad que me parece algo atroz, digo, y que la justicia tendrá que dictaminar y determinar sobre el asunto, digo. Ya ahí terminó bastante, ¿no? Sí, sí. Me parece que tiene que seguir su curso, digo, no creo, fue hace demasiado tiempo, digo, estábamos hablando de algo que sucedió en el 2010, ¿no? No, en el 2010 fue la primera denuncia. Claro, digo que desde el 2010 se viene discutiendo la cuestión, me parece que tiene que seguir su curso sobre una cuestión atroz, digo, ¿no? O sea, eso lo puedo decir a título personal, que a uno le duele ver una persona sufriendo tanto por este tema y se pone contento que se haga justicia. Sí, muchas veces cuando, no sé, los peronistas, los kirchneristas dicen que son igual que los libertarios, y los libertarios dicen que no somos igual, y los kirchneristas dicen que no son igual, cuando escucho esa declaración yo digo, son lo mismo, ¿no? Porque cuando estaban los audios de español dicen, no, que deje la justicia, porque no quieren mancharse. Y cuando pasan estas cosas dicen, bueno, la justicia tiene que trabajar. Ni la libertad avanza, ni los libertarios, ni los peronistas nunca se hacen cargo de las cosas. No sé si opinás lo mismo, Lala, sí, porque te veo con la cabeza así. Sí, opino igual que vos. Es un tire y afloje a ver cuándo conviene que la justicia haga lo suyo o cuándo conviene estar en silencio. Perdón, pero... Este es el claro ejemplo. Sí. Sí, no, que yo no coincido para nada. Nosotros, a la mínima que hay una sospecha fundamentada de que una persona cometió un ilícito, como fue el caso de Esper o el caso Españolo, se lo corre inmediatamente del cargo. Vos a día de hoy tenés gente que... Costó bastante correrlo, ¿no? Costó bastante no estaban ni condenados, pero era una acusación. Sí había pruebas, pero digo, cuando impacta una cosa así en el sector libertario, nos duele muchísimo más. No, de hecho en el caso Spagnuolo habían dicho que eran falsos los audios, habían dicho un montón de cosas y de pronto ahora también, la justicia, claro. Sumando lo que dice Melissa, ¿no? Cuando cambia de abogado, y si me equivoco, Melissa, corregime, sí, ¿no? Cambia de abogado español y decían que eran audio de inteligencia artificial. Claro. Muchos de los libertarios decían, quiero preso a los periodistas que difundieron todo. Exacto. Y ayer medio con el incendio pasó, pero hay indagatoria, ¿no? Y se conocieron además los chats de este grupo que operaba y que estaban, digamos, que usaban el Estado para la corrupción, sí, ¿no? Es un poco lo que está investigando la justicia, ¿no? Que hay un camino, sí, y apareció que de hecho hay un detenido ya, sí, el fiscal Picardi pidió la detención de esta persona y Casanello, que es el juez, lo habilitó, por ahora es un detenido, pero sí también se conocieron muchos chats y hay que ver el martes. El video de la mochila famosa, también, ¿no? Y el martes Spagnuolo va a ir a prestar declaración, así que bueno, ahí también vamos a tener más novedades, pero sí, es lo que decías vos, ¿no? Cómo se empieza a descubrir este entramado de funcionarios que utilizan el Estado
para favorecer incluso a las empresas, ¿no? Había todo un esquema por fuera también del Estado y funcionarios puestos por estas empresas para quedarse con estos restos, digamos, las coimas, en un lugar aparte tan sensible como es la ANDIS, que le está sacando, digamos, a las prestaciones para las personas con discapacidad. Muy, muy grave. Bueno, sigue la justicia investigando y, como les decía, por ahora hay un detenido. Lucas, sí, perdón. No, que Españolo se puso a derecho, se lo corrió inmediatamente y el Tortuguita Casanelo, que se llamaba, o se lo conocía como Tortuguita por tardar mucho en llevar a cabo las causas, actuó en tiempo récord. Españolo dice... Y se lo empezó a investigar a Españolo y se lo corrió inmediatamente. inmediatamente. Lo que dice Tortuguita como quisieron Pero digo, vos tenés a día de hoy gente que sigue defendiendo a Cristina a pesar de estar triplemente condenada. O sea, no creo que seamos lo mismo. Lo que dice Españolo es que el 3% se lo llevaba Karina, digo, el abogado de Milei. Pero se dicen muchas cosas, de ahí a comprobarlo es otra cuestión, eso se tiene que expedir la justicia. Y nosotros siempre nos vamos a someter a derecho. Pero tenés hoy el caso de Espinosa, tenés el caso de Mario Iggi, tenés el caso de Capitanich, tenés el caso del clan Sena, que hay un silencio estremecedor de parte de la oposición. Del feminismo, del peronismo, que siempre se la dio de proteger a la mujer. ¿Por qué del feminismo? Yo no escuché al feminismo expresarse de lo de Cecilia. Vos entrás ¿A a quién los llamas el referentes feminismo? y a los referentes feministas de Twitter. Yo sí vi que se expresaban. Yo no lo veo. En las redes sociales, por lo menos desde mi punto de vista, yo no lo veo. No, yo no lo vi, también me acoplo a que no lo vi tanto, por ejemplo, cuando pasó lo de este actor, ¿cómo se llama? Que se exilió en Brasil. D'Artés. Bueno, ahí fue toda una movida del movimiento feminista. Y cuando pasó lo de Cecilia, yo no vi hacer lo mismo. No solo hablo en Twitter, digo a nivel de marchas. Uno ve un problema, digo, cuando se quiere meter todo en la bolsa y decir que todo es lo mismo en vez de hablar de cosa por cosa y con propiedad, ¿no? Digo, porque caso Cristina Kirchner que mencionaste, digo, tanto Rodolfo Barra, que fue el procurador de la Nación del gobierno de Milei, como el ex ministro de Justicia, Cuneo Libarona, ambos dijeron públicamente que no había fundamento para la condena de Cristina. Entonces me parece que... Pero ahí tenés un caso. Claro, pero eso, termino con el punto, porque eso fue exactamente lo que dijeron. Entonces cuando uno se pone a hablar, digo, un fallo sin fundamento, que lo dicen personas que no son del espacio de Cristina Kirchner. Perdóname, ¿no? Te hago un paréntesis. Sí, dale. Vos estás... Justo te metiste con alguien que laburó en Comodoro Pi, estás en el horno. Exacto. Vos estás cuestionando un fallo de la Corte. Sí. Pero no lo cuestiono yo. No es Cuneo Libarona que lo determina. Cuestiono el fundamento de lo que plantean dos abogados. Yo no soy abogado, digo, yo soy un militante político, entonces digo, cuando se plantea que es una montaña de pruebas, dos personas que no son del espacio político de Cristina Kirchner, que son del espacio político que participaron de Javier Milei y del gobierno de Menem. ¿Pero vos sabés el cargo que tenía Cuneo Libarona? Era ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Ministro de Justicia. Claro. ¿Y quién es y lo mismo Rodolfo Barra, que también es un abogado muy reconocido. Entonces digo, cuando se habla de eso, me parece que... ¿Pero qué? Porque hay una persona reconocida que Alberto Fernández, llegado el caso, es un abogado a un fallo reconocido también. No por eso se lo toma en cuenta. Un momento. Cuando una persona que reconocía públicamente le quita... No es reconocida públicamente, es abogado. ¿Quién? Abogado muy reconocido. Tanto Rodolfo Barra como Cuneo Libarona. Un abogado reconocido, puede ser cualquiera. Digo, después podés decir los puntos que él plantea. Digo, yo no soy abogado. Pero yo sí. Después, claro, lo que vos me podrías decir, los puntos estos exactamente que Rodolfo Barra o Cuneo Libarona plantearon de la falta de fundamentos no son correctos por tal razón. ¿Qué importa? Entonces, si ya se expidió la Corte. ¿Y qué importa? Pero la Corte nadie está diciendo que no es efectiva la condena. Lo que estoy diciendo es que es injusta la condena. Pero injusta, vos me estás diciendo a la Corte a Suprema de Justicia que es injusta. Claro. Pero la Corte Suprema de Justicia es el ordenamiento mayor que tenemos judicial. O sea, no hay ahí... Cristina está presa hoy en día. Exacto, por corrupción, porque se comprobó y la Corte el fallo, digo, porque que designó la misma el Cristina, fallo Néstor. carece de fundamento, eso es lo que digo. Es un fallo injusto. ¿En qué carece? Pero fue efectivo. Todas las instancias que pasaron, varias instancias, no una, todas fueron Tribunal injustas. Federal Oral 2. Mirá. Casación Penal y Corte Suprema. Yo digo, me remito, porque si no parece que uno lo hace porque uno tiene adscripción política a determinado espacio. Digo, dos personas que no son del espacio de ella, que participan del gobierno de Javier Milei, otro que participó del gobierno también de Menem, plantearon la falta de fundamento. Sí, lo que se cuestiona es la imparcialidad de ciertos jueces también, por los vínculos que tenía con el macrismo. Libarona tanto con Claro. Fantino y después en el fallo que escribió, en el escrito que hizo Rodolfo Barra hace un par de años, digo que es público, no estoy hablando de algo que sea secreto, donde habla de la falta de fundamentos para declararla culpable. Después uno puede estar en cortito, contra. a la tribuna cortito, por favor. Cuando digo cortito, es cortito. ¿Sigue la polémica por lo de Cristina o ya es un tema pasado que está presa?
A ver. Hola. Ahí está, perfecto. Sí, creo que se trata de un caso de persecución política. Desde la izquierda no apoyamos esto. Fue pues justamente para no dejarla presentarse a elecciones. Sí. Otro más. Mientras esté presa, está perfecto que hagamos caja con eso. Perfecto. Otro más. La verdad que de vuelta en la Argentina no hay Estado de Derecho con Cristina presa, pues fue muy imparcial todo el proceso. Otro más. Creo que no hay pruebas suficientes para condenar a Cristina, pero por supuesto respetamos la decisión de la Corte. Uno más. Desde el momento en el cual vemos a personas de casación que comían asados con Macri, te das cuenta que hay no ese tema ya está, basta con ese discursito, porque es lo mismo que yo te puedo decir del otro lado. Te dice, sí, pero ¿quién nombró el kirchnerismo? Lo nombró el kirchnerismo. No, pero sí se puede decir que, digamos, cuestionar la imparcialidad, que es lo que hacen desde... Pero hay un audio de Cristina en donde dice que hay que salir a apretar jueces. Eso no es influir en la justicia. Y ese audio para vos no es inteligencia artificial. O sea, vos, para en algunos ese momento, audios, y mira, en el momento que se difundió no. ese audio no existía la inteligencia artificial. Yo no digo que lo español es inteligencia artificial. Bueno, se dijeron muchas cosas, yo no digo porque eso. por un audio también se dice que Karina cobraba el 3%. Pero está bien, me estás cambiando el tema. Yo lo que te digo es que la mayoría de los jueces lo designó el kirchnerismo porque fue 16 años de gobierno. Entonces, Milei ni siquiera llegó a designar un solo juez. Lala, cuando decían recién que no había prueba, vos hacías así. Sí. Con la mano hacías así. Es que es increíble porque me parece tan denigrante para nuestra justicia, y cuando hablamos de denigrar a la justicia me parece lo más bajo es perder la identidad de un país. No podemos nunca decir que no existe justicia o que los jueces que tenemos somos malos, pero no solo por nuestra identidad patria, sino para internacionalmente también. ¿Qué clase de país somos si no confiamos en nuestro poder judicial? Y más en la Corte Suprema de Justicia. Decir que un juez que nos representa a nosotros judicialmente tiene una arbitrariedad en un fallo, pero después de haber pasado por varias instancias, es no respetar la justicia. Y acá en este país se tiene que respetar la justicia. ¿Querés hablar cortito? Muy breve. Sí. Punto 1, hablé de no respetar la justicia. Punto 2, uno mira cualquier encuesta, el 80% del país cree que la justicia tiene problemas si no ejerce la justicia debidamente, y hablo para la persona común de a pie. Al margen de la persecución política que vive Cristina, uno ve tanto las mujeres, los trabajadores, aquellos que también les roban o que tienen un problema en la justicia, la lentitud, la falta de resolución ecuánime. Digo, es parte dentro de los problemas que ve la sociedad y uno lo puede ver en cualquier encuesta. Perfecto. No lo digo yo solo de Cristina. En un ratito Antonio Oracre en el diván. Pero antes, tal vez el único momento distendido del programa sea este. Buenas noches, América. El único homenaje que se le puede hacer a Marcelo. Bueno. Nunca mejor dicho, volvieron los 90. ¿Quieren pruebas? Damiano David, Dove Cameron, Dua Lipa y Chris Martin con Tini al mismo tiempo. ¿Quiere más? Johnny Depp, que tenía doble. Exactamente, sí, estoy un poco borracho, pero bueno. Matt Smith y Oasis, este finde, todos dando vueltas esta semana por Buenos Aires. De tal palo, de los creadores de Peroncho, salen los Comunachos Argentina. Ya lo sabés, Comunachos. Este lunes 17 sale a la venta otro exitazo seguramente como Peronacho. Seguro que Lemoine no los come. Perdón, que yo diga que los zurdos son anormales y algo les falla, pero queda en mí. El hijo de Nancy Pasos es fanático del jabo. ¿Se acuerdan de Spagnuolo y los audios? Bueno, la frase de la semana la regaló su abogado. Él acumulaba ese tipo de billetes y monedas. Es un toque, una costumbre. Y para contar todos esos billetes tenía su máquina de contar billetes. Pero hay un papelón más grande. En Formosa inventaron un impuesto municipal sobre una ruta nacional. La percepción a la contribución al autotransporte es para todo vehículo que no esté registrado en la ciudad de Formosa, 23.426. Luis Top Gun Petri, te vamos a extrañar, porque nadie hará los videos de Rambo del subdesarrollo como vos. Para el cierre, ya hay uno que tiene el mambo del mundial y armó una canción para la cuarta estrella. Si me preguntan la cuarta, yo la espero. Vamos a ganar, dar la vuelta de nuevo. Selección, te pido ponga huevo. Quiero otra copa brillando para Leo. A donde vaya nosotros nos movemos. De sentimiento recorre el mundo entero. La Argentina te llevo en el pecho.
Muy bien, queda media hora todavía acá en Punto de Quiebre en Canal 9. Antonio, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Dos cosas. Hasta ahora acá no se grita como Duro de Omar. Tal vez para vos necesitas que griten un poco, porque capaz que en esta situación tan calma no estás acostumbrado. No, todo. Y después la otra, esta la pregunta a la producción. No es una engaña pichanga, yo no la sé. Tenés derecho de contestarla o no. Y si te enojábamos los dos juntos al control. O sea, ¿la puedo ir leyendo? No, después te la leo yo. ¿Es la mejor noticia lo del acuerdo con Estados Unidos de hasta ahora el gobierno de Milei? Y probablemente en conjunto con la salida del cepo en abril las pondría, te diría, muy en un mismo plano, ¿no? Este acuerdo, pensá que es uno de los pocos acuerdos que Estados Unidos otorgó a un país individualmente después de esa arremetida de Trump por la cual le subió los aranceles a prácticamente todo el mundo, incluida la Unión Europea, China, Asia en general, etc. Así que sí, tiene algunos aspectos que a mí me parece que son extremadamente importantes y que han pasado un poco bajo la alfombra. Contá un poco, ¿no? Porque se puede coincidir o no con vos, pero lo bueno es que vos fundamentás y sabés del tema. ¿En dónde ponés la lupa del acuerdo con Estados Unidos? Para mí la clave está en el reconocimiento de la propiedad intelectual. Esto es un... Puedo decir, los medicamentos... Y biotecnología. Es un avance que... ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que en los últimos 30 años, te doy el ejemplo mío, digamos, estuve manejando una empresa líder en biotecnología, nos juntábamos a decidir cuánto presupuesto para investigación y desarrollo iba para Brasil, cuánto para Estados Unidos y cuánto para Argentina, porque son los 3 países más grandes en términos agropecuarios, y nosotros la veíamos pasar y nos decían, hasta que no tengan reconocimiento a la ley de patentes, no va a venir un peso de inversiones en investigación y desarrollo. Entonces vos ves esto y después de ver... ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablarlo así para que... Yo soy extranjero, invento algo... O argentino, porque no te olvides del CONICET. Claro, ¿no? y quiero venir acá y que se me reconozca eso, que por tener esa patente se gana más. Sí, o no, tenés exclusividad. O si no querés tenerla, se la licenciás a terceros y vos decidís cuánto le cobrás a esos terceros. Y quiero aclararte esto del CONICET, porque vos sabés que hace algunos años se descubrió en el CONICET un gen para la sequía, para trigo y para soja, que está en manos comerciales de una empresa argentina como es Bioceres, no es una empresa multinacional, y tampoco se ha beneficiado de ese esquema biotecnológico porque al no existir una ley de patentes no existe lo que los ingleses llaman el enforcement, es decir, la posibilidad de que vos vayas al mercado y decir yo voy a cobrar por esto, y efectivamente Brasil lo tiene, Estados Unidos lo tiene y nosotros no. O sea que... Va a impulsar las inversiones. Ese es el punto. Inversiones que pasaban de largo por la Argentina, a partir de este reconocimiento van a ver el potencial que tiene el agro en la Argentina, la ciencia, el talento en general. Puedo decir que el mercado todavía Argentina lo ve como hay que esperar todavía lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Tomando en cuenta, vos estabas en la previa, ¿no? La frase de Cristiano Ratazzi salió, la del final, ¿no? Pero vos la escuchaste seguramente, que dice, ojalá pueden ser los 2 mejores años de gobierno de Milei, ojalá que siga 4 años más. Lo que contaba yo de Jorge Triaca, ¿no? Que el mercado dice, lo que contaba de Macri también es esa. Es como el mercado dice, está todo bien con Argentina, pero hasta que no me marque un rumbo, no solamente de estos 2 años, más futuro, no pongo $1, no pongo €1, no pongo nada. Desde junio vos viste un parate bastante importante en lo que es la actividad económica, producto de que empezó a resurgir la posibilidad de que el kirchnerismo tuviese un buen resultado electoral, y además hubo un cierto envalentonamiento del peronismo en el Congreso que le disparaba fuerte al superávit financiero. Eso provocó suba del riesgo país, una crisis de fuerte dolarización de carteras que la vimos en los últimos meses. Y con el resultado de las elecciones el mercado se calmó un montón, pero no lo suficiente todavía como para que el riesgo país baje a 300 o 400 puntos. Lo pongo como un ejemplo porque es lo que sabemos más o menos entender todos. ¿Y qué es lo que está esperando todavía? Porque el primer round lo pasó, que es las elecciones. Fueron las elecciones. Están baleando y lo pasó. Lo pasó, te diría, con un resultado
muy favorable que nadie esperaba y sobre todo... Estaba tambaleando y después... Exactamente, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, ¿no? La gran sorpresa. Y ahora lo que espera son las reformas. Bueno, va a poder lograr los acuerdos políticos con los gobernadores y con el resto de los partidos amigables en el Congreso como para poder aprobar la reforma laboral, la reforma tributaria, el presupuesto y la llamada ley del perdón fiscal, que es aquella que va a permitir monetizar la economía a través del crédito en dólares, sobre todo el crédito hipotecario para todos estos chicos que tenemos acá. Traducime perdón fiscal. El perdón fiscal es que existen más o menos unos 500.000 millones de dólares, a ver, es casi un PBI entero eso de la Argentina, en manos de argentinos, algunos depositados en el exterior, en blanco, quiere decir que están declarados, otros que están en el exterior y no están declarados, y un montón, yo te diría la mitad, que están en cajas fuertes o literalmente debajo del colchón de nuestros tíos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y eso tiene un potencial enorme, pero la gente no lo usa porque venimos de una cultura de 30 años, claro. Entonces, lo que intenta esta ley es decir, mira, nadie te va a hacer un cruzamiento en la FIP a ver si vos lo habías declarado o no lo habías declarado, excepto que esto venga de una actividad ilegal, como puede ser el narcotráfico. Exactamente, no, blanquear la guita del narcotráfico. Eso no va a estar cubierto. Pero si vos tuviste un problema impositivo y no lo blanqueaste, usalo, nadie te va a preguntar nada en esa materia, comprate un departamento, comprate un auto, lo que quieras. Invertí. Y eso te va a permitir generar, o sea, todos esos depósitos que se van a hacer, primero va a movilizar el consumo, pero sobre todo va a movilizar el crédito, que vos pensás que en la Argentina el crédito es la mitad porcentualmente de lo que es en cualquier otro país de la América Latina. Y es una décima parte de lo que es en cualquier país desarrollado de Europa o de Norteamérica. Bien, vamos a la tribuna. Antonio, hace algunos días el vicepresidente del Banco Central dijo que no falta mucho para que se levanten las restricciones cambiarias. ¿Crees que esto va a afectar en el corto plazo a los precios? Yo no creo que el gobierno, más allá de lo que dijo el vicepresidente del Banco Central, levante esas restricciones cambiarias si no está seguro de que la demanda de pesos está lo suficientemente sólida para que al hacerlo no haya un traslado a precios de esa decisión. Por lo tanto, o no estamos tan cerca de que eso pase, que es una opción, o si eso pasa relativamente cerca, como dice el vicepresidente del Banco Central, la demanda va a ser lo suficientemente importante como para que no haya ningún problema. ¿Otra de la tribuna? Hola Antonio, ¿cómo andás? Yo te quería consultar cuál es el estado judicial de tu causa penal en la cual se te imputa por abuso sexual hacia un menor de edad. Mira, hace 2 años que yo tomé la decisión de no hablar de este tema, no porque sienta que me perjudique o porque no tenga nada para decir, todo lo contrario, sino porque básicamente creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y no ayudamos a una justicia sana presionando mediáticamente en estos temas. ¿Otra de la tribuna? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar, teniendo en cuenta tu paso por Syngenta y también las implicancias de las reformas laborales que impulsa el gobierno argentino, ¿cómo ves vos el posible impacto que éstas puedan llegar a tener en cuanto a competitividad, empleo formal y atracción de nuevas inversiones? Bueno, son clave. O sea, habrán escuchado muchas veces que un sector importante de los economistas en la Argentina plantean este axioma del dólar atrasado, ¿no? Hay que devaluar porque el dólar está atrasado y eso nos quita competitividad. La verdad que si ganásemos competitividad a través de la devaluación, deberíamos ser el país más competitivo del mundo porque probablemente hayamos sido el país que más devaluamos en los últimos 30 años. Con lo cual esa no parecería ser la solución. La solución es realmente bajar costos para las empresas y esos costos fundamentalmente tienen que ver con los impuestos o con, por ejemplo, los aportes patronales, que en muchos casos son un exceso, y con el exceso de regulaciones. Por eso el trabajo que está haciendo Sturzenegger en materia de regulaciones es muy positivo para poder reducir esas complejidades. Ni hablar de los impuestos, que son probablemente el mayor peso que tiene la economía hoy en la Argentina, ¿no?
Lala, en la Antonio, mesa. ¿cómo estás? Vos que estuviste en la cocina del poder, ¿qué 3 cambios le recomendarías a Javier que puede empezar a aplicar mañana para que el gobierno, bueno, camine mejor? Que vos no ves que esté pasando. Es difícil darle consejos. No me gusta dar consejos a nadie en general, pero bueno, fuiste asesor. Menos aún a alguien, sí, soy asesor, no soy asesor de empresas, no soy asesor de un Estado. Pero creo que lo que decidió el presidente después de ganar las elecciones de entablar una negociación con los gobernadores me parece que está bien y tiene que avanzar por ese camino. Él también había optado, no sé en los últimos días si eso cambió un poco, por bajar los decibeles en el lenguaje verbal y eso me pareció también una buena idea. Y yo diría también, por alguna preocupación que siento en términos de algún estancamiento en la evolución del índice de precios al consumidor, que no baje la guardia en materia de seguir avanzando en la lucha para desterrar el proceso inflacionario en Argentina. Melissa. Hola Antonio, ¿cómo estás? Te consulto, vos fuiste jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández, de hecho hablábamos hace un rato que nos veíamos en los pasillos de la Casa Rosada, y ahora te escucho hablar y, digamos, tu línea es igual o muy similar a la del gobierno de la Libertad Avanza. ¿Cómo haces para compatibilizar esas dos posturas que entiendo son muy contrarias, digo, el gobierno de Alberto y el gobierno de Milei? Y bueno, eso, digamos, ¿en qué momento sentís que estabas más equivocado, antes o ahora? Mirá, yo no vengo de la política, vengo de la actividad corporativa y hacia fines del año 22, después de 37 años, decidí que había terminado un ciclo, lo anuncié públicamente y al poco tiempo me llamó el expresidente, ahora Alberto Fernández, para pedirme si podía integrar su gabinete. Le expliqué que mi forma de pensar, digamos, sobre todo en materia económica, no creía que vaya a cuajar demasiado con las ideas peronistas, sobre todo en un gobierno que tenía algunos problemas para tomar decisiones. Me dijo que justamente lo que él buscaba era alguien que le aportara ideas nuevas, que lo acercara a las inversiones, a los empresarios, y bajo bajo esa conversación me pareció que era oportuno. En ese momento yo me iba a tomar un año sabático, pero no me costaba nada arrancar ahí y ver qué se podía hacer. ¿Y cómo evaluás tu gestión con ese objetivo, digamos? Nula. Por eso a los 2 meses me fui, porque en cuanto intentaba decir algo que era un poco disonante, por ejemplo, osé hablar de la flexibilización laboral y prácticamente... O sea, te mintieron. Y básicamente sí. No, pero no solamente eso, sino que el expresidente, cuando yo hacía alguna declaración que era un poco disonante, me gosteaba totalmente. O sea, desaparecía del mapa. Y me mandaba por algún emisario. O sea, que te arrepentís. A decir, sí. En general trato de no arrepentirme, porque yo creo que de todas las cosas que te pasan uno aprende, ¿no? Y yo lo que aprendí es que no tengo habilidades para la política, eso es claro. O sea que Alberto Fernández te sacó las ganas de volver a la política. Sí. Y no solamente por eso, sino por muchas otras cosas que me pasaron después, que tienen que ver con operaciones y cuestiones bastante dolorosas. Pero bueno, más allá de eso, creo que si vos no pertenecés desde la edad que tienen estos chicos a un partido político y no generás, digamos, grupos de pertenencia y todas esas cuestiones, bueno, sos un candidato perfecto para que te destruyan. ¿Volviste a hablar con Alberto? No. ¿Te gustaría? O... No, tampoco. No. Antes de la pregunta de la producción... Pregunta animal. Te quiero hacer una pregunta yo. Si sale el perdón fiscal, ¿tus zapatos lo declarás o no? Estos son de Shane. El chivo. Tengo miedo de... ¿Puedo preguntar cuánto salieron? Sí, cómo no, 80.000 pesos. 80.000 pesos. ¿Buena calidad o cuánta postura? Vamos a hablar así, porque la calidad... ¿Ampolla? La calidad es un atributo que se relaciona con el precio. Obvio. Entonces, para el precio que pagué, la calidad es interesante. Y esto tiene mucho que ver, te robo un minuto nada más. Viste que se dice, no, porque con este acuerdo comercial nos van a inundar de productos de Estados Unidos. Si son baratos, bienvenidos sea. No, pero la industria.
que aprendan a competir, que se reinventen, que hagan los deberes de bajar los costos o lo que tengan que hacer. No vamos a pagar precios altos, 50 millones de argentinos para favorecer 500.000 puestos de trabajo que siempre nos enrostran, que hay que proteger a la industria porque la gente se queda en la calle. Son 500.000 puestos de trabajo contra 50 millones de argentinos que tenemos que pagar las cosas el doble o el triple para proteger una industria que en algunos casos no tiene futuro porque no va a ser competitiva jamás. ¿Esto lo usás en Duro de Omar, en C5N? A menudo. Pero no te lo muestra. No, porque viste que está el ¿Cómo se llama el coso ese? Viene el escritorio, viene la pregunta. A ver. ¿Alberto Fernández es el violento que denunció a Fabiola? Que denunció Fabiola. No, a Fabiola, ¿no? ¿Que denunció Fabiola? Yo no lo percibí. O sea, mi relación con él era una relación normal de un presidente con un jefe de asesores, una persona muy educada. Normalmente no lo vi en una situación así conmigo. Ahora, convengamos que yo estuve 2 meses y medio con él, por lo tanto no quiero que esta declaración se interprete como que estoy haciendo un juicio de valor sobre cómo era él con su mujer o qué situaciones atravesó Fabiola. Yo simplemente lo que puedo decir es que yo no estoy en condiciones de poder dar una opinión desfavorable en materia de violencia verbal o física de Alberto Fernández porque conmigo nunca se comportó de esa manera. Gracias, Antonio. ¿Y te sentaste en el sillón? No, jamás. Bueno, porque él decía que era... Nunca me siento en un sillón que no me corresponde. Muy bien. Gracias, Antonio. Dicen que la ciudad de Buenos Aires es la más ruidosa de Latinoamérica. La calle dice, el informe de Julián Zancada. ¿Sabías que Buenos Aires es la ciudad más ruidosa de Latinoamérica? Sí, se nota mucho. Yo que vengo del interior, de la provincia. No tenía idea. No lo sabía, pero podía imaginarlo, sí. Entre los autos, las motos, las sirenas, las construcciones, los niveles de contaminación sonora en la ciudad están al palo. Para que te hagas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, el ruido en la calle durante el día no tiene que superar los 55 decibeles y durante la noche los 40. Y en Buenos Aires tenés zonas como por ejemplo una avenida donde los decibeles andan entre 80 y 90 durante el día y entre 70, 75 e incluso 80 a la noche. Hasta las manos. Trae dificultades a la hora de descansar y de llegar a los niveles de sueño que necesitamos. El sueño tiene una arquitectura en particular, por lo cual el ruido interrumpiría el sueño en sí o las fases del sueño. Luego también impacta en el estado del ánimo, ¿sí? Trayendo irritabilidad. Por ejemplo, las personas con condición del espectro autista o condición de trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ven mucho más afectadas por tener un estímulo hipersensorial más agudizado. Cuando uno se predispone al descanso, ¿sí? Y a dormir, podríamos decir, pero esto, a bajar un poco, en ese momento estaría bueno que la contaminación sonora o nuestra propia contaminación sonora que generamos en casa, mucha música, la tele muy alta y demás, empiece a descender y el ambiente sea como mucho más cálido y ameno y tenue, ¿sí? Desde todos los aspectos para poder descansar mejor. Es decir, el sueño sería lo que más tendríamos que cuidar a nivel de la contaminación sonora. ¿Le molesta el ruido constante que hay? Estamos disfrutando un poquito del ruido, venimos de Tigre, entonces como que sí, nos gusta un poco de ruido. Yo vivía antes en un barrio donde a la mañana escuchaba el ruido de los pajaritos, ya me acostumbré, pero al principio cuando me mudé estaba a 2 cuadras de Cabildo y pasaban los bondis por ahí y uno sentía el ruido y el estremecimiento y el movimiento y la vibración. ¿Qué problema te genera el ruido? ¿Te hace dormir mal? ¿Te cuesta concentrarte? Y a la noche no tengo tanto, pero a la tarde que estudio sí que molesta, la verdad. No logro concentrarme. Por eso uno busca siempre como lugares más privados, más silenciosos. Problemas para dormir, de hecho viví mucho tiempo acá y no me daba cuenta. Me di cuenta cuando me alejé a vivir en un lugar más tranquilo. Pero sí, te frenaban acá los colectivos, yo vivía en un 6º piso y era como que tremendo. Por ejemplo, no podría leer acá. La atención, la comprensión se me dificultaría un montón. ¿Qué estarías dispuesta a hacer con tal de evitar este ruido? No, vivir acá no, imposible.
vengo un par de días y vuelvo a mi ciudad. No, vivir no. No, mudarse no, pero sí que hemos puesto ventanas más gruesas para que evite más el ruido. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Faltan 9 minutos para las 11. Ponete bien, maestro. Ey, sentate bien. Gracias. Quiero decir algo. El señor Manuel, tendencia peronista, el señor Lucas, tendencia libertaria. La única vez que coincidieron fue con el informe. ¿Hay ruido en la ciudad? Sí, tremendo. Aparte donde filmaron hay muchísimo ruido. ¿Hay ruido en la ciudad? Totalmente. Mira, no sé si es algo particular de acá porque no he recorrido otras ciudades, pero a mí me ha pasado tener obras cerca y desde las 7 de la mañana te taladran todo el día la cabeza. No es puedo creer. Impresionante. ¿Lo lograste? ¿Viste? Había consenso, ¿ves? ¿Viste? Mirá. Te digo. Mirá. ¿Viste Se que puede, son- sí se puede. ¿Viste que se son puede. iguales? Ahí está. No, pero ¿Viste que en son algunas cosas puede haber consenso. O sea, Cortito, ¿todos vienen en la ciudad de Buenos Aires en la tribuna? Sí, sí. ¿Hay ruido o no hay ruido? Sí, lo sufrimos muchísimo el ruido en la ciudad. O sea, Jorge Macri puso un mes antes de las elecciones 2 buses eléctricos, lo cual es política de maquillaje. Y me parece que tendría que haber a cargo una comisión integrada por vecinos y trabajadores de la ciudad para que resuelvan y para que haya una real transición ecológica y combatir la contaminación auditiva, que es gravísima. Perfecto, se entendió. Lala, No puedo andás a la manicura mañana temprano porque te van a sacar callos en la llena porque vivís haciendo así cuando escuchas. No, es que a veces escucho y si bien entiendo lo que quieren decir, sí hay ya comisiones sobre ecología y sobre contaminación auditiva en la ciudad y se tiene todo en cuenta, ¿no? Hay que ver qué es política de maquillaje y qué no. No me parece que 2 colectivos eléctricos sean política de maquillaje. Me parece que es política. Lo que sí capaz con las bocinas. No tenemos que ir al corte. Faltan 8 minutos para las 11. Se viene el avión, después no caben 9. Todavía queda mucho más punto de quiebre. Lo que te perdiste por ver Punto de Quiebre. Atención, ahora está Oasis en el Monumental. Homenaje a Maradona. Ambiente. Muy bien, ya se viene Marcelo Pérez Medel acá en el 9, después Knockout 9. Pero antes, la información de Melissa Santilli, ¿sí de recorrida? Sigue de gira por las provincias, estuvo en Neuquén, hoy, ayer estuvo en Mendoza y sacó la foto hasta ahora más importante, si se quiere, desde que es ministro del Interior, con un grupo de gobernadores. Está Orrego, Cornejo, Jalil y Sadir. Y bueno, sigue con esta intención, digamos, de juntar votos para las reformas que quiere aplicar el gobierno y quiere llevar el gobierno al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando empiece el periodo de sesiones extraordinarias. Hasta ahora el tema punteo, poroteo de El diputado. poroteo, el clásico poroteo, bueno, hay que ver, están tratando de convencer a los gobernadores con distintas cuestiones. Por ejemplo, Javier Milei en Corrientes anunció que quieren modificar la ley de glaciares. Eso les va a permitir conseguir muchos aliados a los gobernadores, por supuesto, que tienen que ver con la minería. Entonces, bueno, están negociando a ver si de esa forma consiguen, sin entregar demasiado en el presupuesto, conseguir los votos para las distintas reformas, la laboral, la provisional no todavía, la penal y la tributaria. Gracias, Lucas, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, un Manuel. gusto. Gracias por invitar. Lala, los chicos de la tribuna, gracias. Y gracias también a Galimberti, ahí en Avenida Ona 2426, el Instagram @confitería Galimberti. Se quedan en el 9, sumate, si viene Marcelo y después Knockout 9.